Hola, buen día, bienvenidos al canal de YouTube de Asesoría Spreadsum. El día de hoy vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse, ya que estaremos subiendo más contenido. Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 7. Nos vamos a leer qué nos dice este problema. Sea el triángulo ABC isósceles, donde el segmento de recta AB es congruente con BC, con bisectriz BD. Entonces nos pide dos cosas. Para el primer inciso, el inciso A, nos pide demostrar el siguiente teorema, que si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a ellos también van a ser congruentes. Y además, el inciso B nos pide calcular los valores de X y del ángulo 1. Entonces vamos a comenzar. Como el segmento AB es congruente con el segmento BC, esto ya nos está diciendo el problema desde un inicio. Entonces, el segmento de AB va a ser igual a el segmento de B a C. Entonces, el segmento de AB es el que tenemos acá. Y ya sabemos que es 19. Y el segmento BC es este de acá. Y como sabemos que es igual a AB, entonces este X también debe ser igual a 19. Luego, como el problema además de esto nos está diciendo que el segmento BD es bisectriz, entonces el ángulo 1 debe ser igual al ángulo 2, ya que por definición sabemos que una bisectriz nos divide en dos partes iguales a nuestro ángulo. Entonces, esto va a ser igual a, aquí ya el problema nos está dando que el ángulo 2 es igual a 40 grados, entonces va a ser igual a 40 grados. Y de ahí podemos deducir que el ángulo 1 debe ser igual a 40 grados. Entonces, ahora vamos a demostrar que el ángulo BCA es congruente al ángulo BCD. Entonces, nosotros sabemos que el punto D es el punto medio del segmento AAC, de este segmento de acá hasta acá. Este punto D es el punto medio. Por lo que entonces se nos va a dividir en dos segmentos iguales. Vamos a tener que del segmento AD es congruente con el segmento DC. Y luego, por la propiedad reflexiva, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el segmento que va de B a D va a ser congruente con sí mismo. Entonces también es congruente con BD. Además también está dado que AB es congruente con BC. Entonces ya de estas tres cosas que tenemos, nosotros podemos concluir por el criterio de congruencia LL, es decir, lado, 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 vamos a tener que el triángulo ABD es congruente con nuestro otro triángulo DBC. Y ya que las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, el ángulo BCA va a ser congruente también con el ángulo BCD, ¿sí? Que era lo que finalmente nosotros queríamos demostrar. Ahora vamos a ver el ejercicio número 8. Entonces igual tenemos dos incisos. Nos dice lo siguiente, que si tenemos el segmento de BAE que es congruente con el segmento EC, y además de eso el segmento AE también es congruente con el segmento ED, nos pide demostrar que el triángulo BAE, es decir, este de acá, que está denotado con 1, va a ser igual a el triángulo CDE, es decir, este otro triángulo que está denotado con 2. Y además de esto nos pide calcular los valores de X y de Y. Vamos a decir que como el segmento de BAE es congruente con el segmento de EAC, esto por definición que ya nos está dando el problema, entonces el segmento de BAE va a ser igual a el segmento de EAC y eso va a ser igual a 8. Entonces ya sabemos que eso mide 8. Entonces de ahí nosotros podemos decir que X, es decir, este otro lado de BAE, también debe ser igual, va a ser igual a 8. Además de esto, también nos están diciendo que el segmento de AE es congruente con nuestro segmento que va de EAD, eso también por definición. Entonces, el segmento que va de A a E
va a ser igual a el segmento de EAD. Y volvemos a observar nuestro segmento de EAD, que es de aquí a acá, nos está diciendo la figura que es igual a 15. Entonces esto va a ser igual a 15. Entonces de ahí también podemos deducir que el segmento de AAE, que es de aquí a aquí, que vale Y, entonces Y debe ser igual a 15 también. Entonces observamos que nuestro ángulo BA va a ser igual a el otro ángulo CED, ya que estos son ángulos correspondientes. Por el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, entonces ya encontramos que los dos triángulos tienen dos lados iguales, x igual a 8, y igual a 15, y además de eso tienen un ángulo igual. Entonces por ese criterio nosotros podemos concluir que nuestro triángulo BAD va a ser congruente con el triángulo CDE. Es decir, esos dos triángulos de aquí, el 1 y el 2, van a ser congruentes por este criterio. Ahora vamos a ver el ejercicio número 9. Entonces nos pide, dice, sea el triángulo ABC equilátero con el segmento AAP congruente con BR. Entonces vamos a demostrar que el triángulo de PQR es equilátero. Entonces nos está dando que este triángulo más grande aquí, de aquí a B a C, es equilátero. Equilátero nos está diciendo que sus tres lados deben ser iguales y sus tres ángulos también. Entonces nos pide demostrar que el ángulo PQR, es decir, este que está aquí en medio de PQAR, también tenemos que demostrar que es equilátero. Además de eso nos pide calcular los valores para X, para Y, para Z y para el ángulo W. Entonces, como el segmento AP es congruente con el segmento BR, esto por definición ya nos están diciendo el problema desde un inicio. Entonces a partir de eso nosotros podemos concluir que el segmento de AAP debe ser igual al segmento de BAR. Y eso es igual a 9. Entonces X debe ser igual a 9. Es decir, de acá a acá es 9. Ahora Y, ¿cuánto va a valer Y? Ya tenemos que este lado de este triángulo equilátero aquí mide 9, entonces aquí tenemos Y. Como todos los lados deben ser iguales, entonces este lado ¿cuánto debe medir? Si aquí de este lado ya tenemos que este vale 9 y este 7, entonces este Y faltante debe también medir 7 para que esos lados midan lo mismo. Luego Z, este lado de acá, aquí ya tenemos que este pedacito es 7, entonces ¿cuál nos haría falta aquí? Z tendría que valer 9. Luego, como el triángulo ABC es equilátero, entonces este ángulo W, sabemos que en un triángulo equilátero sus tres lados deben ser iguales. Entonces, como la suma en un triángulo debe ser igual a 180, entonces en un triángulo equilátero cada uno de esos ángulos debe ser igual a 60 grados. Entonces este ángulo W debe ser igual a 60 grados. Luego, como el triángulo ABC de nuevo es equilátero, entonces sus tres lados deben ser iguales, es decir, que el lado que va de A a B debe ser igual al otro lado BC, y eso también debe ser igual al lado CA. Pero nuestro lado AB igual a BC igual a CA, eso es igual al lado que va de AP más PB, y eso igual a el lado que va de BAR más el lado que va de RAC, y eso es igual a el otro lado CQ más UA. Entonces cada uno de estos lados del triángulo equilátero únicamente los fuimos dividiendo en estos pequeños segmentos, donde ahí vamos a tener nosotros que el lado PB va a ser igual al lado
RC igual al otro lado QA. Y observando la figura, vemos que todos esos lados miden 7, ya que los otros lados restantes, es decir, AP es igual a el otro lado BR y eso igual a el lado CQ, y todos esos lados son iguales a 9. Entonces, nuestro triángulo AQP va a ser congruente a nuestro otro triángulo BPR y ese también va a ser congruente con CQR. Esto por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, de lo anterior, nosotros podemos deducir que el lado QP va a ser igual a el lado PR igual a QR. ¿Ok? Entonces, al ser congruente todo esto, entonces se dice que todos esos lados son iguales. Entonces, por lo tanto, como todos los lados son iguales de esos, nosotros podemos concluir que ese triángulo que se forma con esos tres lados, es decir, el triángulo PQR, es equilátero. Y era lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces, hasta aquí terminaría nuestro ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like si les gustó para seguir viendo más contenido como este.